¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida también a mi compañera Cintia Francesconi, a quien le agradezco que me acompañe en un nuevo recorrido por un lugar específico de la Ciudad de México que habíamos comenzado a recorrer la semana pasada y que terminaremos de conocer en la presente emisión. Bienvenida, Cintia. Muchísimas gracias, Héctor, y gracias por acompañarnos. Y efectivamente, hoy nos encontramos otra vez en el Palacio Negro de Lecumberri. Nos faltaron lugares por conocer y también parte de lo que es el Archivo General de la Nación. Hoy vamos a investigar, a poder oler los libros, la hemeroteca, la fototeca y otros lugares aquí del archivo y del palacio. Así es, para poder entrar en materia me gustaría que recordáramos un poco algunos detalles sobre el origen, sobre la historia del lugar que estamos visitando. Estamos caminando justo en donde se encontraba esta zona que era destinada para que hicieran ejercicio los reclusos en un tiempo y que luego se usó a partir de los años 40 como celdas de castigo. Ahí veremos un poco más adelante ese célebre y terrible torreón de vigilancia de esta crujía, la crujía G, como le llamaban. El Palacio de Lecumberri es abierto el 29 de septiembre, es inaugurado el 29 de septiembre de 1900. Encontré en un periódico de esa fecha los nombres de los primeros presos que llegaron aquí. No eran muchos, llegaron 5 personas: Rafael Buendía, Manuel Zúñiga, Antonio Andino, Zenobio Godoy y Pedro Sánchez. Rafael Buendía hizo un escándalo en la entrada, se resistió a entrar, lo tuvieron que someter, porque tal vez pues imaginaba los horrores que le esperaban, aunque los horrores de Belén eran peores. Para recordar la historia del Palacio de Lecumberri preparamos esta pequeña crónica. Ante la necesidad de modificar el sistema carcelario de nuestro país, en 1871 se promulgó una reforma al Código Penal. Como resultado, el arquitecto Lorenzo de la Hidalga presentó una propuesta para edificar una penitenciaría en la Ciudad de México. A pesar de todo, fue el ingeniero Antonio Torres Torija quien llevó a cabo el proyecto y el ingeniero M. Quintana, quien se encargó de la construcción. Cabe mencionar que Torres hizo su propuesta bajo el modelo panóptico, que permitía ver desde un punto central todo el interior de un edificio y a la inversa, desde cada celda observar el punto central. Así, la mañana del 9 de mayo de 1885 se inició su edificación. Para ello, se eligió el predio de la Cuchilla de San Lázaro, propiedad de un español de apellido Lecumberri. Tras varios años de trabajos, el 29 de septiembre de 1900, Porfirio Díaz declaró formalmente inaugurado la nueva penitenciaría, siendo su primer director el jurista Miguel Macedo. Tras fungir 76 años como prisión, el también conocido como Palacio Negro fue clausurado el 27 de agosto de 1976, siendo su último director Sergio García Ramírez. A manera anecdótica, se puede mencionar que de Lecumberri solo 2 personas lograron escapar vivas. Uno fue el general de la Revolución Mexicana, Pancho Villa, y el segundo fue Dwight Walker, un narcotraficante estadounidense de cocaína. Sea como fuere, lo cierto es que desde el 27 de agosto de 1982, la antigua penitenciaría ahora enclaustra casi 50 kilómetros que conforman al Archivo General de la Nación. Bueno, pues esa es a grandes rasgos la historia del lugar que estamos visitando, que estamos conociendo. Estamos parados a espaldas de este torreón de vigilancia, en donde se encuentra una placa ya casi ilegible, se está borrando, pero es una placa que nos recuerda que en este lugar se practicaron las autopsias de los cadáveres del presidente Francisco Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez el 22 de febrero de 1913. Alguna vez caminamos por aquí, Cintia, caminamos por la parte trasera de Lecumberri en el mes de febrero, cuando se cumplían 100 años de la decena trágica, y le mostramos el lugar exacto en el que Madero y Pino Suárez fueron asesinados. Después de que estos 2 personajes fueron asesinados, los cuerpos fueron metidos a Lecumberri. Hay una versión que dice que primero los enterraron por aquí a flor de tierra y que luego llegó la orden del Victoriano Huerta diciendo no, sáquenlos porque se va a hacer una investigación a fondo. En este lugar, donde estaba el servicio médico de la penitenciaría, es donde son depositados Madero y Pino Suárez en unas planchas
Dicen que Pino Suárez lo pusieron en una mesa chiquita y entonces le tuvieron que encoger las piernas, las tenía dobladas, los dos desnudos con los orificios de bala. Unos médicos les lavaron las heridas y levantaron el lugar de el parte, la autopsia correspondiente. La placa no se alcanza a ver. Está casi borrada. Está borrada, pero abajo, aquí está como que la réplica de lo que dice arriba, ¿no? Que dice: en este salón se practicó la autopsia a los cadáveres de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente de la República, cobardemente asesinados por la traición de un grupo de pretorianos del Ejército Federal el 22 de febrero de 1913. También Esta es una placa de 1918. Llama la atención que diga por un grupo de pretorianos del Ejército. Quiere decir que no fue todo el Ejército, porque todavía estaba muy caliente en 1918 la situación y no se quería manchar ni ofender la imagen, la honra del Ejército. Este es un relato escalofriante, que de hecho, bueno, creo que también la recuperación de los cuerpos, la sacada fue una petición de la esposa de Francisco I. Madero, que estaba realmente pidiendo que le regresaran el cuerpo, ¿no? En el primer momento sí, los sacan, porque Huerta quiere limpiar, ya tiene preparado un plan para hacer creer que Madero y Pino Suárez fueron asesinados por un grupo de partidarios que vienen a rescatarlos cuando ellos son traídos a la penitenciaría de la Ciudad de México. La historia pues, se conoció pocos años después, gracias, entre otras cosas, a que un celador que estaba de guardia en un torreón de la parte trasera, un torreón que ya no existe, se llamaba Moisés Díaz, este celador, en la noche vio llegar los coches, eran un coche Pirles y un coche Protos, esas eran las marcas que estaban de moda en ese tiempo. De uno baja Madero, ve el celador cómo le disparan 2 tiros en la cabeza y cae sin decir prácticamente nada. Ve cómo a Pino Suárez le dispara a otro de los asesinos. Pino Suárez recibe la bala, se voltea y en ese momento le dan otro tiro en la cara, y entonces el celador, muy asustado, se agacha, se va reptando hasta un teléfono, le habla al director de la prisión y le dice: están matando unas personas. Y el director de la prisión, que lo habían puesto precisamente para que tapara todo lo que iba a pasar, se llamaba Luis Ballesteros, le dice: no haga caso, haga como que no está pasando nada. El celador se queda muy espantado, es el único que sabe la mentira que está preparando el Estado, que está preparando Victoriano Huerta para poder llegar al poder. Desde entonces la memoria de Francisco I. Madero está completamente ligada al Palacio Negro de Lecumberri. Vendría siendo, no alcanzó a entrar, pero sí entró su cadáver, y desde ese punto de vista es uno de los huéspedes célebres, por decirlo de alguna manera, de este lugar, Cintia. Sí, de hecho, bueno, Victoriano Huerta también había comprado todos los periódicos, ¿no? El mismo momento en que se les anunció al pueblo de que habían sido asesinados, todos los periódicos dijeron y anunciaron que habían sido asesinados por este grupo y que realmente ellos no tenían nada que ver, y es que él había comprado todos estos periódicos para que publicaran esta noticia, ¿no? Más bien dieron un boletín, porque sí compró todos, pero esto acababa de pasar, había unas horas hacía poquito que todavía era el presidente. Más bien sacó un boletín y dijo: esta es la verdad, vamos a hacer una investigación. Hicieron toda la faramalla que es usual en esos casos. Unos peritos investigando, una comisión de investigadores que iban a ver la verdad. Dijeron que en el tiroteo habían matado o herido a algunas de las personas que también habían querido rescatar a Madero y a Pino Suárez. Esos cadáveres nunca aparecieron. En realidad lo que pasó es que les dispararon de la manera en la que lo he descrito, y después dispararon sobre el auto para que quedaran los orificios de bala y pareciera que un grupo armado había intentado rescatarlos. Con el paso del tiempo se descubrió que el auto lo había prestado el yerno de don Porfirio, don Ignacio de la Torre, que tuvo su residencia en el lugar donde hoy se encuentra el edificio de la Lotería Nacional. A partir estamos hablando de 1913, ya llevaba la prisión funcionando 13 años, habían estado algunos de los principales, de los personajes de la Nota Roja de ese tiempo en este lugar, y a partir de ese momento pues iban a desfilar un poco, como lo esbozamos en el programa anterior, pues, todos los héroes negros de la crónica roja de la prensa mexicana. Preparamos también una pequeñísima crónica que da un recuento rapidísimo de quiénes son los habitantes, los huéspedes célebres del Palacio de Lecumberri. Es esta. En las interminables listas de personajes que estuvieron recluidos en Lecumberri, hay nombres que están ligados a la historia y al arte mexicano. Entre ellos destacan, por mencionar algunos, Pancho Villa, León Toral y David Alfaro Siqueiros. Pancho Villa puso los pies en el Palacio Negro en 1912,
bajo el cargo de insubordinación. Villa estaba como león enjaulado. Varias ocasiones le escribió al presidente Madero pidiendo que interviniera en su liberación inmediata. Madero, en lugar de liberarlo, pidió que lo trasladaran a la cárcel de Tlatelolco. Así se hizo, pero Villa no quiso seguir desperdiciando su tiempo como preso político y el día de Navidad escapó de la cárcel de Tlatelolco. El 9 de febrero de 1929, en uno de los paredones de esta cárcel, fue fusilado León Toral, el asesino del presidente recién electo Álvaro Obregón, uno de los dos hombres que él consideraba que no debían vivir ni un minuto más. El otro era el presidente Calles. Otro de los personajes que supieron lo que era vivir en las crujías de Lecumberri fue David Alfaro Siqueiros. Él ingresó en 4 ocasiones: 1918, 1930, 1940 y 1960. El 13 de julio de 1964, sin embargo, Siqueiros se quitó el traje de reo porque el gobierno le había otorgado el indulto. Desde que se convirtió en Archivo General de la Nación en 1982, el antiguo Palacio Negro de Lecumberri cambió su vocación, cambió su destino. Está encargado de preservar la memoria de México, la memoria en imágenes, la memoria en papeles, la memoria en mapas, en grabados, en litografías, en periódicos, en revistas, en millones y millones de documentos prácticamente. Vamos a entrar a la biblioteca de este lugar, es la Biblioteca Antonio García Cubas, que condensa 100,000 ejemplares de tesoros que le vamos a mostrar en esta ocasión. Bueno, pues entramos a la biblioteca Antonio García Cubas. Antonio García Cubas, un anticuario, un geógrafo, un historiador muy célebre del siglo XIX, el autor del Diccionario Histórico, Geográfico y Biográfico de México, una edición famosa, célebre, que se editó y que sin embargo es más recordado por un libro hermosísimo, un libro bellísimo que se llama El libro de mis recuerdos. Es el libro donde él narra la ciudad que conoció y bueno, pues este personaje es el que le da nombre a este espacio. Don Enrique González, ¿cómo está? Muchas Lagunas. Gracias. Gracias por recibirnos. Pues bienvenidos a su biblioteca. No, hombre, pues muchísimas gracias. 55,000 ejemplares, ¿verdad? Hay aquí metidos todos. Para acervos de material contemporáneo. Más 30,000 de fondo histórico, más 3,000 títulos de periódicos, más revistas. Estamos hablando de 100,000 ejemplares, más de 100,000. Más de 100,000 ejemplares. Cosas que se encuentran aquí desde 1805. Probablemente. Desde 1780 y tantos, algunos desde 1566 como libros. Un libro que vamos a ver. Vamos a ver. Y que les vamos a mostrar a todos en unos minutos, que está impresionante, sí. ¿Verdad? Para darnos una idea de lo que se almacena aquí, podríamos pasar a la biblioteca, a ver más o menos los anaqueles, darnos una idea de lo que es lo que hay. Lo que hay. Con gusto, por favor. Vamos. ¿Les gustan acompañarme? Adelante. Su biblioteca. No, bueno, ya empieza a oler un poco a libros antiguos, a papel. Sí. Lo sigo, don Enrique. Adelante, adelante, por favor. Wow. Están aquí en su biblioteca. Esto es una biblioteca que está ordenada ¿de qué manera? De forma temática, tenemos lo que se le llama el sistema de Melvin Dewey. Es un sistema de clasificación de bibliotecas que se hizo en Massachusetts en 1876 y desde entonces ha cundido por todo el mundo. ¿Ha cundido por qué razón? Porque ellos parten de lo general para aterrizar en lo particular. Es una temática muy amplia, maneja más de cientos y tantos temas. Tenemos un tema general a un tema particular. ¿En cuántos temas particulares? En 10 divisiones. 10 divisiones. ¿Y cuáles son esas divisiones? Filosofía, etcétera. Exactamente, tenemos el 00, obras general, los 100 es filosofía, los 200 religión, los 300 ciencias sociales, y así nos vamos hasta los 800, los 900 que es geografía. Lenguas. Estamos hablando de eso. Sí, ciencias aplicadas, los 500 y 600, toda esta parte. Llegamos a los 700, que es un aporte de arquitectura. Esto que estamos visitando ahora es lo que se conoce como el acervo contemporáneo. Es decir, estamos desde qué años hasta la fecha. Aquí tenemos desde 1930 hacia acá. Es lo que hay aquí en este espacio. Es lo que podemos encontrar. Aunque me comentaban que hay una sección de México, que es una sección muy ¿qué es esta? Muy valiosa. A partir de aquí comienza. Comienza. O sea, hay varios. Y varios más. Yo no me voy a quedar con las ganas, como la semana pasada, de nada más estar viendo sin tocar. De hecho, mi querida Cintia te traje un par. Muchas gracias.
Se recomiendan guantes para ver que estos son guantes especiales, son de algodón, ¿verdad? Y son obviamente necesarios para evitar que la grasita de las manos impregne las hojas, ¿verdad? Porque ¿qué sucede? ¿Qué sucedería? A la larga provocaría un daño en la hoja y podía provocar un hongo en el hilo. Los ácidos de la mano. Los ácidos de la mano. No es inmediato, pero sí es a futuro. Ya. Y se recomienda esto para que las alérgicas... Estamos viendo aquí un libro, que es un libro que hemos usado muchísimo en este programa. La Ciudad de México, de José María Marroquí, está formado por 3 volúmenes. Aquí está editado en 1900. Estamos viendo la primera edición precisamente del libro. Este es un libro en el que Marroquí cuenta la historia de la Ciudad de México, calle por calle. Mira, aquí está la historia de la calle de la Academia y va avanzando hasta llegar a la Z, el tercer volumen. Como dice Cintia, es bueno, para mí ha sido la Biblia, sí, la verdad. Si alguien quiere saber algo de la Ciudad de México, estos 3 tomos son los libros que hay que tener para mí, porque son realmente organizados de una manera muy práctica y cuentan la historia de lo que él encontró, que fue tocando de puerta en puerta, buscando lo que había y lo que conocía la gente de la historia de cada lugar. Entonces, realmente sí es un libro que a mí me encanta. Y encontramos otro ejemplar que es un libro hermano, digamos, del de Marroquí, aunque está hecho 20 años antes, atrás, que se llama El México Pintoresco, Artístico y Monumental, de Manuel Rivera Cambas. Es un libro también que cuenta las historias de algunos lugares y algunos edificios de la Ciudad de México, las casas del Cabildo, el Palacio Municipal, el atrio de la Catedral, Enrique me estaba diciendo que eran los complementarios, ¿no? Son los básicos. Uno se complementa con el otro. Exactamente. Sí, así es, así es. ¿Por qué no pasamos a una zona de la biblioteca en donde nos ha preparado nuestro amigo Enrique un verdadero banquete hemerográfico y bibliográfico, un tesoro histórico? ¿Pasamos? Claro que sí. ¿Pasamos, por favor? Sí. Adelante para que vean algunas de las joyas que tenemos. Son unas joyas realmente, ¿no? Son joyas, por ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí es el libro de México y su evolución social, de Justo Sierra. Es un libro de Justo Sierra. Justo Sierra. Y estamos viendo un ejemplar, una reproducción facsimilar del Acta de la Independencia. El Acta de la Independencia original se encuentra aquí también en el Archivo General de la Nación, en la bóveda, donde se encuentran los 900 documentos clave de la historia de México, códices, el Acta de la Constitución, etcétera. No vamos a poder visitar eso por razones de seguridad, pero aún así nos podemos dar cuenta de algo muy interesante aquí, Enrique, que era algo que usted me estaba señalando hace un momento. Sí, aquí le falta la firma de Juan O'Donojú. El virrey que autorizó, que se dio, que estuvo de acuerdo con Iturbide en decir, renunciamos, ¿Y por qué no aceptamos porque estaba enfermo, decían que envenenado por Iturbide, y ya no pudo firmar y murió a los pocos días. Entonces quedó el huequito del virrey O'Donojú. Y dice lugar de la firma de Juan O'Donojú. Y algo que también usted me estaba comentando, señor Enrique, es que es uno de los primeros libros en donde tenemos una impresión con fotografías. Estos son fotografías, se maneja mucho la fotografía. Es fotografía. Increíble. Bueno, ¿y litografía también? No, todo es fotografía. Todo es fotografía. Qué increíble, ¿no? Estamos hablando que es de 1900. Hay una fotografía bien interesante, esta, por ejemplo, es del patio principal del Palacio Nacional y son fotografías. Sí, estas son fotografías. Sí. Estos son grabados. O sea, son fotografías. Tenemos un ejemplar del México Viejo y Anecdótico de Luis González Obregón, un libro de 1909, un libro clave también para los que nos preguntan sobre la historia de las calles de la Ciudad de México. Luis González Obregón es uno de los libros fundamentales. Este fue editado en el año de 1909, se conserva muy bien. ¿Estas tapas ya venían con el libro? ¿O cómo ya venía con el libro. Los libros? No, ese ya venía con el libro. En esta donación que recibimos ya venía con el libro. Son donaciones. Donaciones principalmente. Yo diría que esto que tenemos aquí, don Enrique, es uno de los documentos fundamentales que vamos a ver en esta ocasión. Esta pequeña Gacetita de México, fechada el sábado 15 de marzo de 1788, vendría siendo el origen
de la prensa oficialista en México. Es una publicación que recibe las informaciones de los ayuntamientos y de las dependencias y que se publica de esa manera. Y de hecho, como está encargada de poner en marcha, de dar a conocer la versión oficial, digamos, el rey Carlos III le ordena a los ayuntamientos, denles información porque nos están haciendo el muy buen servicio de promover nuestros hechos. Y esta es la contraparte, el Diario de México. Este ya es el primer diario que se hace aquí, exactamente, en nuestro México independiente, que este es hecho en 1806. Y el anterior es 1805. 1805, que ese es el tomo número 1 y ese es el tomo número 2. Este periódico, Diario de México, bueno, ahora que vemos los periódicos, estamos acostumbrados a estas sabanotas de periódicos, no nos imaginamos que en la Nueva España, y me voy a dejar... Eran hojitas, ¿no? No nos imaginamos que en la Nueva España los periódicos eran, en verdad, unos folletitos pues diminutos, con una letra muy breve. Esto lo hace Carlos María de Bustamante, es el editor de este periódico, el Diario de México, de 1805, en la imprenta de Santo Domingo. La Gaceta de México, esta otra de 1788 que tenemos, es la que se imprimía en la calle del Empedradillo. Hemos visto la placa muchas veces en Monte de Piedad y Tacuba. Lo que es interesante de este periódico es que es uno de los primeros periódicos literarios que hay en México. Si uno ve el índice, esto que tengo aquí es el índice del tomo 1, aparecen himnos, sonetos, cantos, epigramas, poesías. Es el primer medio, me estoy emocionado, el primer medio que concentra en México la primera publicación literaria, no solamente de noticias, y una publicación histórica. Está un poco ya en algunas partes, mejor lo voy a cerrar para que no se siga, no se maltrate, no se siga deteriorando. ¿Y hacia dónde vas ahora? Pues, de Dante Alighieri. Usted vaya La Divina Comedia. La Divina Comedia, que es un ejemplo de un libro hermosísimo, y tiene la Divina Comedia, tiene, ¿cómo se le llama este borde? El borde de oro. Los cantos dorados. Los cantos dorados, más bien por los grabados. Son los grabados de Doré, es lo que hizo famosa esa edición. ¿De qué año es esa edición? 1888, 85 más o menos. 88, 85. Estos los voy a cerrar porque me estoy poniendo nervioso de ver que están medio despanzurrados. El encuadernado en piel de cerdo. Es piel de cerdo. Esto es un libro legendario, esto que tenemos aquí. La primera novela de Artemio de Valle Arizpe. Otro de los grandes cronistas. Que bueno, entre cronista y también escritor de leyendas. Esto es interesante porque las ilustraciones están, bueno, está dedicado. Aquí hay una es la firma de don Artemio para el doctor don César Margain, con el cariño que le tiene Artemio de Valle Arizpe en 1925. Pero es interesante porque nos dice que las ilustraciones son hechas por el pintor Roberto Montenegro, que es otro de los grandes autores. Vamos a encontrar por ahí tal vez algunos dibujitos. Es uno de los grandes autores del siglo XX mexicano, entonces fue ornamentada por precisamente Roberto. Las ilustraciones usualmente son preciosísimas, mira las de esta es una gaceta, ¿no? La Orquesta. La Orquesta es un periódico de caricatura política. Y mira las ilustraciones, la caricatura es realmente, son obras de arte, ¿no? O sea, son maravillosas. Aquí vemos como una olla llena de boletos, y un burócrata y todos llenándose casi que los bolsillos, ¿no? Sí. Es maravilloso. Aquí la serpiente que sube la escalera para subir seguramente puestos, el armado y la burocracia, ¿no? Maravilloso está. Este periódico es un ejemplo de la prensa liberal y del periodismo satírico, ¿no? De hecho dice, ¿no? Con buen humor y con caricaturas, ¿no? Ahí es como se anuncia. Es un periódico liberal, es un periódico de la época de la lucha contra los conservadores, de la lucha contra el imperio, es un periódico de corte juarista, aunque solía tundirle a todo mundo, pero lo que tenemos aquí enfrente es, aquí sí estamos frente a una leyenda del periodismo mexicano. Es nada más y nada menos que el periódico del siglo XIX, es una publicación que precisamente aparece en 1841. Podríamos ver incluso, estará aquí don Enrique, no sé si está el primer número, ¿verdad? Sí. Sería bueno ver, este periódico aparece en 1841 y desaparece en 1896, es decir, es un periódico que acompaña toda la vida de México en el siglo XIX. Es un documento extraordinario lo que tenemos aquí y esta sería su primera edición. Aquí estamos viendo. Este periódico se imprimía por Ignacio Cumplido, era el encargado de imprimirlo, y aquí estamos viendo el anuncio introductorio de la primera edición de un periódico que se iba a volver legendario, un periódico
periódico de combate, un periódico que se opuso a Maximiliano, que estuvo siempre del lado de los conservadores, que siempre estuvo luchando por alejarse del poder español, que estuvo contra Antonio López de Santana, que se podría decir un periódico que abanderó las mejores causas de México. Es muy emocionante verlo, don Enrique. Sí, es una obra totalmente de las que tenemos aquí resguardadas en el Archivo General. Es digamos, de las más importantes. Sí, y este es más que nada para investigadores acreditados. No se presta a todo el público, pero para ello tenemos a veces reproducciones. Claro. Y en este caso sí se les presta a la gente de investigador. ¿Esto está digitalizado, este tipo de periódicos? Nosotros no lo tenemos digitalizado, lo tiene principalmente la UNAM. Okay. Ahí sí son nuestros vecinos de la UNAM, ellos sí tienen digitalizado esa. Estos son únicos, entonces solamente investigadores especializados. Aquí tenemos otro muy importante para la época de lo que es la Inquisición, el libro rojo. Sí, claro, este es un libro que hacen en combinación Manuel Paino y Vicente Riva Palacio, a partir de una idea genial. En realidad, este libro es el primer libro sobre la nota roja en México. Dijeron, hay muchos asesinatos célebres que no han sido contados y vamos a contarlos, porque México es un país que tiene las manos manchadas de sangre y las plazas están llenas de sangre. De hecho, el grabado es extraordinario, resume el asesinato del licenciado Verdad, ahí en la calle de Primo de Verdad. De Santa Teresa. Donde está Santa Teresa la Antigua, sí. Y el Palacio de Autonomía, que están ahí. Este otro. Ese era el que yo quería. ¡Ay! Este es de 1566. Este es el más antiguo que tienen ahorita, sí, ¿verdad? 1500. Si nos vamos a ver los números romanos, la M en 1000, el D 500, el L 50, la X 10. La V5 y aquí nos dice que es un tratado de cirugía. Cirugía, medicina. ¿Y tiene ilustraciones también? Mira los cuadros ópticos. Ay, qué maravilla. ¿Y está en latín o en qué idioma está? En latín. ¿Y estos son qué son? ¿Animalitos que se han comido? En su momento el material ya fue, ahora sí, visitado por las polillas. Que hacen obras de arte. Ahora está ya preservado, digamos. Ya está un poco preservado. Ya está tratado. Sí, como se recibió esta donación, así llegó el material. Aquí se ve que alguna persona en algún momento le puso ahí algunas anotaciones, subrayó algunas cosas. Es el grabado, la antigüedad que tiene. Estas encuadernaciones de piel de cerdo son simplemente desde la encuadernación se da uno cuenta, pues es un milagro que se haya conservado. ¿En qué fondo estaba? ¿Cómo llegó hasta aquí? Este es parte del fondo de Carlos Lazo, del consultorio de edición universitaria. Tenemos su biblioteca. Que hay partes, ¿no? Ciento y tantos volúmenes. Muchos de estos de los que están aquí son de ahí, ¿no? De ese fondo que apenas recibimos hace año y medio, lo recibimos en 2 partes. Aquí sí ya me declaro incompetente, es la primera vez que oigo hablar de un periódico que se llama El Sol, y que es editado en 1824, antiquísimo, en los primeros años de la independencia. Exactamente, que es de alguna manera seguimiento de lo que tenemos del Diario de México, también con el Águila Mexicana, que también surgió en ese periodo de los 20. Mira, aquí hay una nota que dice ejecución de Iturbide. Sí, es la noticia de que fue asesinado por extraordinario llegado ayer de Veracruz, se supo que el traidor Iturbide se había embarcado el 11 de mayo para venir a esta república y que su objeto era desembarcar en algún puerto de las Tamaulipas para penetrar a Jalisco. Exactamente. Son notas que en ese momento aparecen y si nos damos cuenta, tipo de estructura que presenta, triple columna, tamaño un poco más. Sí. ¿Qué era este gráfico? ¿Qué significa? Es muy novedoso, es muy novedoso porque no se usaba la noticia era muy raro, más bien eran boletines, eran transcripciones de lo que decía el Congreso, y aquí abre dando precisamente la noticia de que desembarca Iturbide en Soto la Marina, que lo llevan a la villa de Padilla y que es ahí en donde... ¿Y esto qué es? Es el tiempo. ¿Tiempo atmosférico? El tiempo, o sea, como temperatura, humedad, sequedad, electricidad. Sí, viento, sí. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero es increíble porque da 7 de la mañana, va a estar la temperatura a tantos grados, o sea, es como humedad, cómo va a estar la sequedad, 3 de la tarde y 11 de la noche. Maravilloso. Ahorita que estamos en la cuestión de género. Las mujeres, siempre me encanta ese tema, ¿eh? Álbum de la mujer. El álbum de la mujer es una ilustración hispano-mexicana y podemos ver esta ilustración maravillosa de una mujer pensando, con un atuendo bastante llamativo, muy independiente, se ve y seguramente, bueno, don Enrique me estaba comentando que es donde ya se ve el comienzo del feminismo, boletines dedicados a la mujer, al pensamiento de la mujer, ¿no? Donde ellos pueden empezar a promocionarse a sí mismas. Aparecen por primera vez en la historia, ¿verdad? Crónica Mexicana. Este es un periódico de Leandro Valle, dirigido por Leandro Valle, este álbum de la mujer. Aquí está el director. Ahora es una calle
allá a un lado del convento de Santo Domingo. Fue la calle que abrieron cuando tiraron parte del convento. Y bueno, este es otro ejemplar. Más, por así llamarlo, contemporáneo, 1911, Nueva Era, donde la época de la Revolución. Casi ha empezado. Este es el periódico que dirige Juan Sánchez Azcona. Él es el secretario particular de Madero. Este periódico es el único maderista. De hecho, Nueva Era no puede dar la noticia del asesinato de Madero porque queman el periódico la noche del asesinato, porque es un periódico decididamente maderista. Era uno de los pocos periódicos que en la capital apoyaron el proyecto de Madero. Y aquí lo que se está dando la noticia es de cómo se está definiendo las candidaturas hacia la presidencia de la República. Aquí vemos que Madero todavía estaba con 3,000 votos cuando Pino Suárez llevaba 8,129. Están los otros candidatos, Francisco León de la Barra, el doctor Francisco Vázquez Gómez, el católico Fernando Iglesias Calderón, Emilio Vázquez Gómez, otro de los candidatos, 2 hermanos, Pascual Orozco, Jorge Vera Estañol. Son los candidatos que estaban en ese momento buscando una candidatura con la cual suceder después de la caída de Porfirio Díaz. Y veamos la cantidad, 15,700. Ahora, ¿cuántos somos? Sí, no, claro. Bueno. Los votos, ¿no? Y algo interesante aquí, que don Enrique también me había mostrado, es, si te fijas, acá ya vemos muchísima publicidad. Exactamente. Publicidad, y que nos está comentando que vienen muchos de las carreras de publicidad, de mercadotecnia, de diseño. También, claro, a ver las modas, a ver las formas de la publicidad de antes, que en los otros periódicos no hemos visto, sino hasta ahora. Hasta ahora. Pues es interesante que se haya salvado esto, porque la redacción de Nueva Era fue quemada el 22 de febrero de 1913. Solamente unos cuantos ejemplares se salvaron. ¿Cuántos tienen? De este tenemos como 3, 4 tomos. 4 tomos, porque no duró mucho además. Y estos los tenemos, ¿por qué? Porque llegó con una donación del periódico El Nacional. Recordarán que en el septiembre de 98 deja de circular el periódico El Nacional, cuando es liquidado. Y lo tenían en su acervo. Que viene para acá a la hemeroteca. Aunque el periódico Nacional, mira, lo estamos viendo ahí. Ya es propiamente nacional. Que hay que aclarar que antes, digamos, no era, digamos, ley que tenían que traer, digamos, mandarles a ustedes copias, ¿no? De lo que ellos imprimían diariamente. Ahora sí. Ahora sí, por ley, dentro del artículo 44, fracción 13, nos dice que somos el órgano que va a concentrar el diario oficial y demás publicaciones de los 3 poderes y de toda la República. No hay manera de contener todo eso. No hay manera de contenerlo. No hay dónde tener todo eso. Exactamente. Nos faltan ver algunas cosas. Nos falta ver el Nacional, un ejemplar del diario Mateos, oficial, una novela de Juana Mateos, El Sol de Mayo. ¿Qué edición será esta? Qué bonitas ilustraciones, me parece casi un cuento. Sí, aquí hay también unos libros preciosos con unas ilustraciones ya con color que también vale la pena. Y eso que es la 9ª edición. Claro, sí. 4ª calle de Tacuba. Nos faltan muchas cosas, pero tenemos que ir también a la fototeca. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos recorriendo, Cintia? ¿Acabamos? Bueno, yo solo quiero, para deleite de las mujeres, que veamos esta maravilla, que es como un magazine de 1867, como un catálogo que traían de moda de Estados Unidos. Es de París, ¿no? No, la traían de Nueva York, mostrando la moda parisina, mostrando la moda de Estados Unidos. Se llama Ilustración Americana, de Frank Leslie. Pero esta ilustración es una belleza, ¿verdad? Sí. Me estaba comentando don Enrique que ¿qué? Son las litografías, una litografía con color. Es lo extraño, porque no se usaba el color. No se usaba el color. En la mayor parte de las litografías de la época eran de blanco y negro, 1867, y aquí comenzamos a ver esta innovación, esta verdadera revolución. Anillos, diademas, y estos vestidos, claro, tenían que venderlo a las mujeres, claro. ¿no? Preciosísimo, preciosísimo. Y nos había apartado aquí usted otra cosa, don Enrique, ¿qué es esto? Lo que llama la atención es el grabado de estas dimensiones. Esto es París. París. Es un grabado demasiado grande para la época que se puede hacer, y aparte que se vea unido. Ni siquiera está diseñado en partes. Ya. Está totalmente unido en un solo bloque. Ok, también. ¿Es de la misma revista? Es de la misma revista. Y de 1800. Seguramente eran las cosas de moda, ¿no? De la época. Exactamente, lo que llamaba la atención a la gente. Don Enrique, pues le agradecemos muchísimo que nos haya dado este verdadero banquete. Iba a decir una probadita, pero no iba a hacer justicia. Es un verdadero banquete. Sí. Le agradezco muchísimo. No, pues gracias. Nosotros vamos a seguir caminando porque tenemos que visitar, muchísimas gracias, tenemos que visitar todavía
algo muy importante, que es el acervo de imágenes, las fotografías y todos los fondos de mapas, de carteles, etcétera, todos los documentos gráficos y visuales que se concentran aquí. Y también es un banquete, porque vamos a encontrar verdaderos tesoros, así que le ruego que nos acompañe. Bueno, el espacio que nos faltaba recorrer, la fototeca del Archivo General de la Nación, un fondo donde se guardan miles de documentos, de audios, de fotografías, de grabados, de carteles, de litografías. La persona que nos va a enseñar los secretos y nos va a llevar por los meandros de este espacio es precisamente mi amiga Inés Ortiz. Inés, gracias por recibirnos, muchas gracias, de verdad. Aquí dicen que tú eres, bueno, la que se sabe todo en cuanto a las fotografías que están involucradas aquí en el archivo, que son impresionantes realmente. Pues sí, son impresionantes, pero más o menos. Bueno, pues tú nos tienes preparados, vamos a ponernos los guantes, yo ya los traigo puestos, pero nos tienes preparados aquí una gama maravillosa de lo que son negativos, positivos en vidrio, de diferentes, digamos, de los diferentes fotógrafos que podemos encontrar aquí, ¿no? Enrique Díaz es una de las más importantes de negativos sobre vidrio, me parece que es una de las más grandes colecciones. Que son aquí, por ejemplo, ¿cuáles estaríamos hablando? Bueno, pues esa es una selección del vasto acervo con el que cuenta la fototeca. Son más de 100 grupos documentales de fotografía y vamos a encontrar positivos en diferentes procesos fotográficos y soportes, que es papel, vidrio y plástico, y vamos a encontrar desde albúminas, colodión, plata, gelatina, que es la que más abunda. ¿Esto, por ejemplo, qué es, Inés? Bueno, esos son ejemplos de los deterioros de los negativos. Ese es un vidrio que presenta la enfermedad del vidrio y desprendimiento de emulsión. También se ve el espejo de plata, que le llaman. Enfermedad del vidrio. Así se denomina. Son deterioros. Esto es una pieza que ya no se puede rescatar. Ya no se puede rescatar. Esos llegaron así. En general, el archivo ha conservado bastante bien el material, que está en buenas condiciones. No todo está estabilizado porque son millones y millones de piezas. Cuando hablo de estabilización me refiero a que deben de estar guardados en una funda de primer nivel, que es de un papel libre de ácido, especial para fotografía. Y, ¿como estos? Como estos sobres, por ejemplo, donde se guardan los negativos o los vidrios. Y entonces ahí ya los pones y no les pasa nada, ¿no? O sea, no tienen hongos, no tienen la enfermedad del vidrio. Previamente se limpian y bueno, eso es para que se conserven. Estos serían, por ejemplo, los negativos. Sí, estos son negativos. La mayor parte del fondo son negativos, no positivos, ¿verdad? Pues yo creo que es como mitad y mitad. Mitad y mitad. Estos son positivos. Estos son positivos. Es una colección, la colección de Ignacio Avilés. Son vistas estereoscópicas. Y bueno, estas... Para los que no entienden qué son vistas estereoscópicas, ¿qué significa para la gente que no sabe? Son como imágenes positivas sobre vidrio que se ven en un visor, ¿no? Sí, bueno, se ven en un visor, pero digamos la vista estereoscópica son dos tomas y casi idénticas, pero digamos que tu ojo izquierdo captura de una forma y tu ojo derecho de otra. Y ya una vez que las ves en el visor, solamente ves la imagen y
Si observaras a detalle verías que tienen ligeros... como 3D o algo así. Oye, algo así como... Increíble. Perdón, se cayó tu guante. Gracias. Estoy viendo aquí algo que ya no resisto la tentación porque me está jalando, casi me está gritando desde allá, que es un álbum con retratos del siglo XIX. Es un álbum de retratos familiares. Voy a voltear con cuidado. Estamos viendo nada más el forro de Concha Nácar, ¿no? Sí. De Concha Nácar, sí. Entonces lo abro con todo el cuidado del mundo. Está pues ya muy deshecho. Muy deteriorado. Mejor manipúlalo tú, que ya lo conoces. Este es el álbum de José Justo de la Cortina. El Conde de la Cortina. Un personaje, bueno, es mexicano, fue político, escritor. Una de las primeras revistas que Academia en de México. Letras. Y bueno, aquí es una de las colecciones más antiguas. Hay fotos desde 1868 más o menos. Aunque no es la más vieja, la más antigua que tenemos. Este personaje era de una de las familias más ricas de México y murió en una buhardilla en la pobreza porque invirtió en el tranvía, quiso traer la línea de tranvías y de ferrocarriles a México y quebró, está completamente deshecho. Pero estos son los familiares del Conde de la Cortina. Qué maravilla de documento. Me ibas a decir que hay una foto. Sí, la foto más antigua que hemos encontrado es esta, está datada en 1859, es una albúmina. 1859. ¿Y quién es el personaje? ¿Sería la más antigua de la fototeca? Sí. ¿Quién es el personaje, es un fraile. A ver, la agarramos aquí. Ay, no, es que con estos guantes es complicado, ¿verdad? Aquí tiene una dedicatoria, es Fray Mauricio López, de Puebla. De septiembre 15 de 1859. ¿Quiere decir que no hay imágenes anteriores a 1859? No. La fotografía llega en 1839 a México, o sea, durante los primeros 20 años prácticamente está perdido. En el mundo, la fotografía surgió en 1839. Y surge, llega en el mismo año a Veracruz y a México. ¿Quiere decir que entonces todo eso está perdido o está en otro lado? Quizá haya en otro lado, o quizá como no hemos catalogado todo, quizá por ahí encontremos. Esto pues es muy bello. ¿Qué es esto, Inés? Este es de la colección de Felipe Teixidor. En esa colección hay infinidad de temas. Hay fotos, hay partituras musicales, hay litografías, hay grabados, postales, en fin. Y cartas pues ese es un también, ejemplo. me parece, ¿no? Las cartas que él Pero esto es del siglo XIX. En 1800, aquí está la fecha. 1820. Teoría de música de 1820. Teixidor es una figura fundamental, ¿no? para el Archivo General de la Nación. Este coleccionista de libros viejos y de papeles y de etiquetas y de todos los objetos que puede coleccionar. Hizo una gran donación, son aproximadamente 3.200 piezas de Teixidor, más o menos. Y aquí también encontramos, bueno, tú que decías que la mayoría son negativos. Pues estos son los negativos de los hermanos Mayo, ¿no? Que los hermanos Mayo son estos hermanos y no hermanos, porque eran 3 hermanos y 2 fotógrafos que se unieron a ellos y que llegan a México con todos los que huyeron del franquismo, y hay una colección impresionante aquí, ¿no? Ellos son los primeros que utilizan la cámara Leica de 35 milímetros y tienen además estas imágenes como fotoperiodísticas muy avanzadas, ¿no? Sí, esta colección es una de las más grandes y más consultadas. Son millones, ¿no? Más de 3,5 millones de imágenes. Todas son en formato de 35 milímetros y todavía podemos encontrar nitratos. Son, de las figuras centrales del fotoperiodismo. Y otra cosa que me está llamando mucho la atención, ya no aguanto. La bóveda. ¿Qué hay ahí en la bóveda? Cuéntanos, por favor. Poder abrir la bóveda de la fototeca del Archivo General de la Nación. A ver, pásale tú primero, para que nos vayas guiando. De hecho. Bueno, tengo la impresión de estar entrando a un templo, a un recinto. Hay que decir algo, esta bóveda se perdió la combinación. No se conoce la combinación. Entonces, o sea que si cierras la puerta nos quedamos aquí metidos para siempre. Y mueven la cadena. Vamos a tardar un ratito en lo que logran descifrarla. No es cierto. Es broma. No te me asustes. No, pero cuéntanos, ¿qué vamos a ver aquí? Bueno, aquí está parte de las colecciones más importantes, más consultadas, más grandes.
que es la de Enrique Díaz y Propiedad Artística y Literaria. Esto que tenemos aquí. Este es un ejemplo de la colección de Propiedad Artística y Literaria. Es Charles White. Todos son positivos. Y este es un fotógrafo muy célebre. ¿Él es americano? De principios de 1901, 1900. Nos dejó una cantidad increíble de imágenes de la ciudad. Estas ya están preservadas, digamos, ya están, ¿cómo le llaman ustedes? Rescatadas. Estabilizadas. Mira qué maravilla. Aquí se alcanzan a ver los portales del Zócalo, donde está el Hotel Majestic, con el sitio de los carruajes, el sitio de tranvías, la terminal de los tranvías. Todavía tenía árboles el Zócalo. Él es famoso precisamente por eso. Mira qué bonita. ¿Puedo? No importa, no están en orden. Mira, el Zócalo, qué diferente se ve. Están catalogados. Impresionante. Están catalogados. Podemos reubicar. Más o menos me estabas contando que hay aquí en toda la fototeca un alrededor de piezas o fotografías o negativos de 270 y solo poquito. de esta colección. De esta colección. Solo de esta colección como 270 fotógrafos. Fotógrafos, qué increíble. De la colección artística. Nada más de esta de Propiedad Artística y Literaria. De Enrique Díaz. Pues Enrique Díaz, así se llama el fondo, que eran los 3 fotógrafos, Díaz, García y... se me fue el nombre ahorita. Pero digamos el... Delgado. La agencia fotográfica era de Enrique Díaz. Enrique Díaz abarca desde 1912 hasta 1910, 12. Ajá. Abarca que hasta 1940 y tantos. Es uno de los padres del fotoperiodismo. Es uno de los México. más importantes, ¿no? Sí, el gordo Díaz. De este lado, ¿qué es lo que guarda? Veo ahí un anaquel abierto lleno de... Bueno, esta también es parte de la colección de Propiedad Artística y Literaria y están, bueno, todos los fotógrafos que te mencioné que hay, como Hugo Bremen, Briquet. Aquí está. ¿Podemos sacar estas cajas? Vamos a revisar un poco. ¿Cuál quieres sacar? Esa de Briquet y estas de Bremen. ¿Las llevamos allá mismo? Ay, qué emoción. Me siento así como tocando tesoros. A ver, por aquí. Breme es el autor que nos ha dejado imágenes de lo que fue la Colonia Juárez, entre otras cosas. Entonces ve nada más lo que era, el tipo de construcciones que logra, poquito, ¿no? que logra Las villas, retratar. los palacios. Y ¿qué? No están fechadas. 1924. 1924. 1924. Mira, ¿esto qué será? ¿Qué será? Qué raro. San Agustín, San también en Agustín. 1924, y en fin. Y que es de Briquet, mira esta imagen. Esta es la catedral, ¿no? ¡Qué belleza! Parece expropiedad depositada 15 de febrero de 1910, la catedral. Mira esta. Bueno, son las clásicas, son esas fotos que encontramos en todos los libros, ¿no es así, Inés? ¡Qué belleza! A ver, vamos a escarbar. Mira qué bonita esta imagen de los portales del Zócalo, con los tranvías. Totalmente inusual, ¿verdad? Desde el edificio del ayuntamiento. Mira esto, a ver, ¿esto qué es? Guadalajara, es una cascada, alrededores de Guadalajara, o sea, también tenemos imágenes de todo el país. República. Esta es otra imagen célebre del caballito. Esto que vemos aquí atrás es la casa de Ignacio de la Torre, que hoy ocupa el edificio precisamente de la Lotería Nacional. Recordábamos a Ignacio de la Torre al comenzar el programa. Es el estado de Morelos. Aquí vemos también otra del estado de Morelos, con las palmeras, los campesinos. Hace calor en este lugar. Tiene que estar a una temperatura determinada. Que tendría que estar fresca. Generalmente es entre 18 y 20 grados y esa es la temperatura ideal. Para mantenerlas. Muy bien. Si no, ¿qué les pasa? Pues empieza el deterioro, físico, químico propio de la fotografía. Esto es donde se encuentra, Inés, digamos, los tesoros de la fototeca. Pero a mí me gustaría ver la parte donde están, en las galerías, donde están los materiales más variados. ¿Podemos recorrer esa parte? ¿Qué vamos a encontrar ahí? Bueno, aquí la fototeca comparte espacio con archivos, con fondos documentales. Entonces, si quieren, vamos a la verlo. Galería. ¿Y ahora hacia dónde vamos? Por favor, Inés.
Bueno, quisimos entrar a este espacio para que usted se pudiera dar una idea de la magnitud del acervo que se conserva en este lugar. Eso lo va a ver usted en un momento, pero como pues esto está lleno de imágenes, esto es como para volverse loco, para pasarse la vida aquí. Encontramos 3 álbumes abiertos. Este de en medio pues es muy atractivo, es evidente que se trata de la construcción del Palacio de Lecumberri. La soledad del entorno es arrolladora. Mira la torre, toda la foto, qué limpieza, ¿no? De fotografía, es impresionante. Parece casi un trazo de dibujo. Y se ve perfecto. Mira la persona aquí. ¿Esto de qué año es, Inés? De 1909. 9. Llevaba 9 años de abierta la cárcel. Sí, pero esto es muy impresionante porque aquí se ve que realmente fue construida a las afueras de la ciudad. Ya la perdí. No había nada, no había, ahí está. A las afueras de la ciudad, en un lugar que era un verdadero páramo. No había absolutamente nada en los alrededores y qué cambiado está ahora, ¿no? El álbum que se encuentra al lado, Inés, también es muy interesante porque alcanzamos a ver por ahí el reloj chino destruido. Mira este reloj, en la escena trágica. Yo creo que es la foto más, digamos, impresionante que he visto del reloj caído. Realmente no se conocen muchas y esta es una pues impresionante realmente. ¿Qué es esto? ¿Qué es este álbum? Esta es parte de la colección de la transferencia que hizo la Comisión de Electricidad, ¿no? Y este es uno de los álbums muy famoso porque tiene imágenes de la escena trágica. Sí, aquí se ven las líneas caídas, las balaceras. Exactamente, es por lo eso que el reloj chino está aquí, ¿verdad? Pero entonces lo que ellos registran aquí entonces son los daños. Los daños a las líneas. Qué curioso. Y ahora esto nos sirve de documento de cómo estuvo la escena trágica. Aquí se ven los postes quebrados en 2. Qué maravilla. Son del año 1913. Sí. Poco los autos de la época, las líneas. Y esta foto es impresionante. Es una foto muy famosa porque da idea de cómo fue la metralla, cómo dejó la metralla en las cercanías a la ciudadela. Esto lo que estamos viendo es la calle de Valderas. Mira todos los balazos. Sí, claro. Cuarterones clareados, y esto es impresionante. Le tenían un tino para darle a los postes. Le atinaron prácticamente a todos. Estamos llegando al final de nuestro recorrido, Inés, te agradecemos muchísimo. Gracias, Inés, de verdad es un honor conocerte y que pues gracias a ustedes por venir y que estés mezclada con toda esta historia, ¿verdad? Tendremos que darnos nuestras vueltas porque la verdad es que hay mucho que ver y yo creo que tú tienes mucho que clasificar. ¿Tus tataranietos acabarán de clasificar el archivo? Si siguen mi camino, quizá. Pero que harían falta 3, 4 generaciones para terminar. Para terminar, son millones de imágenes. Sí. No te vuelves loca, no sueñas con eso, no te dan pesadillas. Realmente es apasionante, es un trabajo increíble para mí. ¿Tu fondo favorito cuál es? Propiedad artística. Sí. Lo que vimos ahora, donde está Breme, Briquet, está Guillermo Calo, etcétera. ¿Y cuál es la imagen más sorprendente? Muchas. Pues es que hay muchas. No sé, de la Ciudad de México. A mí me gusta especialmente la arquitectura y ver cómo se va transformando y ves que dices, a ver, ¿qué era esto? ¿Y ahora qué es? En fin, es fabuloso. A mí me apasiona. Gracias. Muchísimo. Gracias por el recorrido. Gracias. Que estén bien. Otro besito. Hasta luego. Gracias. Pues estamos llegando al final de esta visita por el Archivo General de la Nación. La verdad es que pues lleno de cosas insospechadas, mi querida Cintia. Bueno, sorprendentes. Realmente yo creo que pocos conocemos el material tan, digamos, infinito que hay aquí y que puedes realmente encontrar todo tipo de información, todo tipo de fotografía, todo tipo de imagen, mapa, cartel, están aquí en el Archivo General de la Nación. Así es, pero bueno, pues lamentablemente falta mucho que ver, pero el tiempo se nos terminó, llegamos al final. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, gracias también a ti, gracias, Cintia. Espero que nos acompañe la próxima semana en un nuevo recorrido por la ciudad. Y que nos escriban, por supuesto, al foco@proyecto40.com y que si quieren ver programas pasados es www.proyecto40.com y se meten al foco y ahí pueden ver programas pasados. Y bueno, pues Twitter, que ustedes saben que siempre estamos conectados, tratamos de responderles, tratamos de escuchar todos sus, de leer
leer todos sus comentarios y ponerlos en práctica. Así es, @H de Mauleón. @Sinfrancesconi. Espero que nos escriban, son bienvenidos sus comentarios, sus críticas, sus recomendaciones, sus sugerencias. Caminamos ya varios pasos, nos falta la mitad para agotar y los pisos, todo lleno de cajas de imágenes. Con esa imagen los dejamos, lo espero la próxima, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Adiós.